¿Qué tal, jóvenes? Vamos a platicar sobre un concepto nuevo que es la capacitancia o la capacidad eléctrica. ¿De qué se trata de este concepto? Bueno, pues seguramente ustedes cuando van y llegan a un lugar donde tiene un elemento eléctrico, ¿sí? Se han dado cuenta, vaya, que cuando tocan, vamos a pensar una vitrina en una cremería o un refrigerador donde tiene un contenedor de paletas, si ustedes llegan, tocan, ¿sí? Y dicen, ah, me dio toques. ¿Sí? Bueno, esto sucede por muchas cosas. Generalmente en la parte de abajo tienen un material aislante, que generalmente es madera, ¿sí? Lo que hace que este cuerpo, por esta interacción y la misma fricción de las puertas corredizas, se pueden cargar eléctricamente. Y cuando yo llego que tengo una carga propia por la fricción de mi ropa con mi cuerpo, pues almaceno también una carga eléctrica porque mis pies tienen un aislante. De tal manera que tengo yo un potencial y un potencial el objeto, bueno, pues entonces se sufre una descarga. Entonces, es eso el fenómeno de que el cuerpo almacena una cierta cantidad de energía eléctrica en forma de carga, ¿sí? Para que después esa carga me presente un potencial y entonces cuando se tiene una diferencia de potencial, entonces es cuando se siente esa chispita o ese toque. De tal manera que existen materiales que por su naturaleza, por su forma, pueden o tienen la capacidad de almacenar carga. Una de ellas, pues estamos hablando de una esfera. Una esfera, y más si esa esfera se encuentra aislada de la superficie, por el simple contacto y la corriente de los aires, esta carga empieza a adquirir una determinada, esta esfera, perdón, empieza a adquirir una determinada carga. Y esta carga, vamos a pensar que sea una carga positiva, esta carga va a estar allí hasta que llegue un cuerpo y se la quite. ¿Sí? Llegue un cuerpo, lo toque y se descargue. Si no, va a estar almacenando esa carga, almacenando por tiempo indefinido, ¿sí? Hasta que vuelvo a repetir, esta llegue a momento de generar esa carga. Ese almacenamiento de carga eléctrica es lo que se llama capacitancia. Y esto lo va a tener algunos cuerpos, ¿ok? Por ejemplo, existen tazas que son de metal. Y a veces esta partecita que tenemos aquí es aislada. Ah, pues esa taza yo la puedo tener limpia, la puedo guardar en un lugar quieto ahí por un determinado tiempo y cuando yo la toque me puede dar una descarga, una pequeña descarga. Y eso porque también pues aquí almacena una determinada carga eléctrica. Y esa carga eléctrica se va a su superficie, ¿sí? Pensemos así, de esta manera. Si es una carga positiva, ¿ok? Y si es una carga negativa, pues un exceso de electrones. Aquí también, pues vamos a tener cargas positivas en toda la superficie. Quiero comentarles que ya, como ya lo hemos platicado, la carga se concentra en la superficie exterior del objeto, no en la superficie interior. Si nosotros pudiéramos cortar esta esfera, en el interior no hay carga. Toda la carga se va a la superficie exterior. En el laboratorio existe una copita más o menos de esta forma. Tiene un material que es conductor, que es aluminio, ¿sí? Y se le llama copa de Faraday. Y lo mismo lo hemos utilizado en experimentos en donde yo le concentro aquí o le pongo una carga negativa. Vamos a pensar que lo cargamos con ebonita, ¿sí? La cual frotamos con piel de gato, ¿sí? Y entonces tocamos la parte interna. Esto va a tocar la parte interna y entonces en toda la parte externa se va a concentrar una gran cantidad de carga eléctrica negativa, ¿sí? Vuelvo a hacer otra vez el mismo fenómeno y vuelvo a tocar la parte interna y en lugar de que se neutralice, pues se acumula una mayor cantidad de carga externa en el exterior de la copa, ¿sí? Esta carga pues va a tener una carga negativa, ¿sí? Y en este caso nosotros la estamos cargando, pero podemos dejar esa carga un tiempo indefinido. Entonces, vuelvo a repetir que este material, esta copita, por la forma que tiene, por su distribución esférica y hueca, pues puede almacenar energía eléctrica. Si aún así
nos vamos, por ejemplo, al planeta Tierra, el cual tenemos una parte donde está la superficie, donde está el suelo, ahí se carga eléctricamente positivo, ¿sí? Y por la fricción entre las nubes y el viento, en esta parte pues vamos a tener una carga negativa, ¿sí? De tal manera que esta carga puede estar así almacenándose un tiempo indeterminado. Cuando esta carga puede ser tan grande, pues entonces se puede romper el dieléctrico y observar un rayo, ¿sí? De tal forma que sufre una descarga, y para que tiempo después, por el mismo rozamiento entre el aire y la fricción que existe con las nubes y la superficie terrestre, bueno, pues entonces se puede cargar nuevamente. Sí, entonces, la capacitancia es la propiedad que tienen algunos materiales de poder conservar, almacenar carga eléctrica durante un determinado tiempo, ¿ok? Y esa capacitancia la vamos a representar por una letra mayúscula C. C me va a indicar la capacitancia. Sí, y esa capacitancia pues nos vamos a dar cuenta que está en función de la carga. ¿Y cómo podemos generar la carga? Recuerden que también nosotros, el cuerpo humano, por ejemplo, puede almacenar carga. Y si almacena carga, va a tener un diferente valor de potencial eléctrico. De tal manera que esa capacitancia, la capacitancia de los objetos, está en función de la carga almacenada con respecto a el potencial eléctrico, ¿sí? Que genera también esa carga, o que la carga genera ese potencial eléctrico. Si nosotros vemos, por ejemplo, la carga, sabemos que se mide en Coulomb, y el voltaje se mide en volts o volt, de tal manera que la división de un Coulomb entre un volt me va a dar un farad o un faradio. Esto es en honor a un físico muy importante y conocido por eso como Michael Faraday, o Michel Faraday, ¿sí? Entonces, en honor a este físico, la unidad de la capacitancia es el farad. Ahora bien, nosotros nos damos cuenta que este fenómeno se puede reproducir de manera artificial. ¿Cuándo? Pues cuando nosotros tenemos colocamos dos placas, ¿sí? A la cual estas placas se le va a conectar una diferencia de potencial o un voltaje. Esas placas deben de tener la misma forma y las mismas dimensiones. Si nosotros este fenómeno ya lo habíamos visto. Si nosotros hacemos que se coloque y se conecte de manera constante a una fuente de energía, ¿sí? Que esta puede ser una batería, ¿sí? Pues, ¿qué vamos a tener en estas puntas? Pues en esas puntas nosotros vamos a tener una diferencia de potencial, ¿sí? Y esa diferencia de potencial va a hacer que se concentren en sus placas una cantidad de carga eléctrica, ¿sí? Y esta carga eléctrica que vamos a tener aquí, del valor positivo, va a ser exactamente la misma carga eléctrica que vamos a tener conectada en el borde negativo, de tal forma que en el interior se genera un campo eléctrico, ¿sí? Y esa carga no va a poder ser retirada hasta que nosotros lo aterricemos. Entonces, si por ejemplo yo aquí, una vez que ya hice eso, yo genero una ruptura, estas dos placas se mantienen con esa carga eléctrica, ¿sí? De tal manera que le estamos dando esta misma propiedad, o bien le estamos dando la propiedad de la capacitancia. A este elemento que nosotros construimos de manera artificial para el fenómeno de la capacitancia, con base a estos fenómenos o estos materiales naturales, ¿sí? En donde se genera un almacenamiento de carga, pues se le llama el nombre de capacitor, ¿sí? Y el capacitor es el elemento que
tiene la propiedad de la capacitancia, pero construido, no es natural, es construido. Y lógicamente se construye con base a las observaciones de aquellos elementos, de aquellos cuerpos, de aquellos objetos que tienen el fenómeno de la capacitancia de manera natural. ¿Ok? Los capacitores son dispositivos que almacenan carga y pueden estar clasificados con base al dieléctrico que tienen entre sus placas. Podemos observar aquí que existen unos capacitores que se llaman cerámicos, ¿sí? Otros capacitores que tienen como aislante poliéster, otros capacitores que tienen como aislante tantalio, o bien capacitores que tienen como aislante plástico. También tenemos capacitores que en forma de un botecito, en donde su dieléctrico es un líquido, y ese le llaman capacitores electrolíticos. Los capacitores existen en gran diversidad. También tenemos capacitores variables. En este caso, pues, son una serie de capacitores en serie y van a ser variados por medio de un dispositivo rotatorio. ¿Okay? También tenemos capacitores desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes, capaces de ser utilizados en instalaciones eléctricas y electrónicas. A estos capacitores se llaman capacitores de potencia. Se muestra a continuación unas tabletas electrónicas donde podemos ver en cada una de ellas diferentes tipos de capacitores. En este caso, aquí podemos ver los capacitores electrolíticos. Aquí tenemos más capacitores electrolíticos. En esta otra también podemos observar los capacitores electrolíticos. Conforme es el tamaño, pues aumentan la capacidad de su capacitancia. Aquí podemos ver algunos capacitores, tanto cerámicos como plásticos, ¿sí? En este circuito. También en ese otro observamos otros capacitores como que son cerámicos. Todo va a depender para que se utilice. Los capacitores son aquellos dispositivos que en un momento se consideran pasivos, ya que absorben energía eléctrica, pero en otros momentos se convierten en elementos activos. En un radio, cuando tú lo desconectas, no se apaga de manera inmediata, sino sigue emitiendo sonido debido a que los capacitores dan su energía que tienen almacenada al circuito y dura unos cuantos segundos, ¿sí? Todavía con sonido. El símbolo del capacitor son dos placas paralelas. Este tipo de capacitores son aquellos que no son polarizados y tú lo puedes conectar en el circuito como sea. Es decir, cualquier patita del capacitor va al positivo o al negativo. Generalmente son los capacitores cerámicos, plásticos y de tal tamaño. En el caso de los capacitores que tienen este símbolo, una de sus placas es una curvita, es porque estos capacitores tienen polaridad. Si nosotros lo conectamos de manera equivocada, pues dañamos al capacitor, principalmente al dieléctrico. Como ya lo mencioné, también existen capacitores variables. Este sería el símbolo de los capacitores variables. La capacitancia se mide en farad. El farad es un valor, ¿sí?, muy grande. Por lo tanto, siempre trabajaremos en submúltiplos. Aquí en la tabla mostramos algunos submúltiplos correspondientes a los faradios. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor que es 10 a la menos 1 farad, es un decifaradio, ¿sí? Su nombre. 10 a la menos 2 farad son centifaradios, ¿sí? Se representa CF. 10 a la menos 3 es milifaradios, MF. 10 a la menos 6 microfaradio. 10 a la menos 9 nanofaradio. 10 a la menos 12 picofaradio. A la menos 15 femtofaradio y a la menos 18 atofaradio, ¿sí? Generalmente los más utilizados, ¿sí?, en este curso, ¿sí?, son desde los microfaradios hasta los picofaradios. Muy bien. Pues el capacitor se va a formar, dijimos, cuando ponemos dos materiales conductores del mismo tamaño y forma frente uno del otro, ¿sí? Como si fueran, por ejemplo, dos superficies. Aquí lo estamos viendo de frente, pero en realidad son dos placas rectangulares, ¿sí?, del mismo tamaño ambas, en donde una se conecta a un borde de una pila o batería. De tal manera que al conectarlos a la batería,
pues aquí se va a inducir una carga positiva, porque se está conectando al borde positivo, ¿sí? Y aquí se va a inducir una carga negativa, o se va a tener una carga negativa porque se está conectando al borde negativo, ¿sí? Este es más y este es menos. De tal manera que al tener la presencia de carga negativa y de carga positiva, ambas del mismo valor, ¿sí? Entonces pues aquí se va a formar un campo eléctrico. Esto nosotros ya lo habíamos platicado con anterioridad, desde que formamos o vimos el campo eléctrico, ya que aquí se concentra un campo eléctrico distribuido por dos conductores paralelos, ¿sí? Ahora bien, nosotros recordemos que en este caso, esta plaquita que tenemos aquí dijimos que es rectangular, y entonces aquí se va a distribuir la carga de manera uniforme en toda la superficie de la placa, de manera uniforme, ¿sí? Es decir, que en cualquier punto vamos a tener la misma cantidad de carga, ¿sí? Ahora bien, aquí entra un concepto que también ya hemos trabajado, que se llama densidad superficial de carga, y se representa por la letra sigma. Entonces esta letra sigma es igual a la carga entre o con respecto a la superficie de la cual estamos analizando. Por eso es que, como aquí me genera toda esta placa, me genera el campo eléctrico, pues yo debo de considerar que la densidad superficial de carga está dada por esta ecuación. Entonces, mi ecuación de campo eléctrico que hemos venido trabajando, pues quedaría para una concentración de este tipo, pues quedaría, ¿sí?, la carga, ¿sí?, con respecto a el área donde se encuentra esa carga, y la permitividad en el vacío, ¿ok? Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, sustituimos esta ecuación en esta otra ecuación, que es la del potencial debido a una distribución de carga como esta, o sea, entre dos placas paralelas, sí, bueno, va a estar en función del campo eléctrico que se genera en esta parte, ¿sí?, y la distancia que hay entre cada una de esas placas. De tal forma que entonces, pues el potencial me quedaría así, igual a la carga por la distancia con respecto a el área, y la permitividad, ¿sí?, la permitividad que existe en este espacio, en donde se forma el campo eléctrico, la permitividad del vacío o del aire, ¿ok? Entonces, este sería el potencial entre dos placas separadas por una distancia donde se está generando un campo eléctrico, o bien donde se está conectando a una diferencia de potencial, ¿ok? Ahora, si nosotros sabemos, por ejemplo, que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje, bueno, pues ahí vamos a encontrar un caso curioso. ¿Por qué? Nosotros dijimos desde el inicio de la definición de la capacitancia que la capacitancia va a depender de la carga que existe en el medio, que hay materiales o hay elementos que adquieren esa propiedad de la capacitancia sin necesidad que se conecten a una fuente de voltaje. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, si sustituimos en esta ecuación, pues vamos a encontrar que la carga entre el voltaje, que es esta, o sea, aquí vamos a poner la carga, ¿sí?, con respecto a la distancia que existe entre las placas, y eso va a ser dividido entre el área y la permitividad en el vacío. Bueno, pues entonces tenemos una fracción en el denominador y hacemos una fracción en el numerador, ¿sí?, para aplicar la regla de los extremos y medios. Entonces aquí vemos extremo por extremo, y se pone como numerador, que me quedaría la carga, el área y la permitividad en el vacío. Y medios con medios se pone como denominador, entonces me quedaría que es la carga por la distancia. Entonces, si nosotros vemos que estamos hablando de la misma carga, una multiplica y la otra divide, pues entonces se cancela o se convierte en uno, de tal manera que la capacitancia de un capacitor de placas planas, ¿sí?, va a ser igual a el área, la permitividad en el vacío, ¿sí?, y entre la distancia. Si ustedes se fijan, aquí no tiene nada que ver la capacitancia con el potencial, sino que la capacitancia se va a generar y se va a formar únicamente dependiendo de las características físicas del material. Es decir,
si yo, por ejemplo, esto no lo conecto a mi fuente de alimentación, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí yo lo conecto a un aparato de medición de capacitancia, un capacitómetro, ¿sí? Pues vamos a detectar una magnitud de la capacitancia sin necesidad de que yo pueda tener ahí únicamente vaya considerando las propiedades físicas, que es el área, la distancia entre las placas y la permitividad del aire o del vacío. Ahora, aquí nos damos cuenta de otra cosa. Si, por ejemplo, nosotros disminuimos la distancia, entonces al disminuir la distancia, ¿sí? Ese trabaja de manera inversa la capacitancia, por lo tanto la capacitancia crece. Si aumentamos la distancia, o sea, si separamos más las placas, la capacitancia disminuye. Si aumentamos el área de las placas, entonces la capacitancia crece. Por lo tanto, entre la capacitancia, ¿sí? y el área es una variación directamente proporcional. Esto sí lo podemos modificar. Entonces podemos poner otra sustancia diferente entre esas placas, ¿sí? Entonces vamos a pensar que yo aquí le puedo colocar un material aislante. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo coloque en esta parte un material aislante? Bueno, que yo puedo incrementar el valor de la carga, incrementar también el valor de la diferencia de potencial entre las placas. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo aumentar esa diferencia de potencial, aumento la carga y aumento también el campo, ¿sí? Por lo tanto, al aumentarle un material aislante, este material es un aislante, ¿sí? También conocido como dieléctrico, al aumentar este material, entonces yo voy a aumentar la capacidad de este dispositivo, o sea que puede almacenar mayor cantidad de capacitancia, ¿sí? Pero entonces esta ecuación tendría que cambiar porque le puse otra sustancia diferente en donde me va a afectar a la permitividad del aire. Ya no está solito el aire o no el vacío, sino ya tiene otro material. Entonces aquí para que yo lo pueda compensar, tengo que multiplicar esta ecuación por una permitividad relativa. ¿De quién? Del material o del aislante que estoy colocando en este punto, ¿sí? Entonces, lo que me va a dar una permitividad absoluta de este material, ¿ok? Entonces, los capacitores de placas planas tienen que estar separados a una distancia. El dieléctrico me ayuda porque al poner dieléctricos muy delgados, yo puedo lograr que esta separación disminuya y entonces de manera automática se incrementen los valores de capacitancias. Los capacitores pueden tener diferentes formas. Sus placas son, si ustedes se fijan, siguen siendo paralelas. Aquí tenemos uno de placas paralelas, pero circular, bueno, no pasa absolutamente nada, va a tener el mismo efecto. Y entre estas dos placas es con donde se coloca el material dieléctrico o el material aislante, ¿sí? Aquí vamos a colocar un material de diferente al aire o al vacío para poder incrementar el valor de su capacitancia. Aquí también tenemos un capacitor esférico, ¿sí? Y entonces entre estas placas o estas dos esferas, una dentro de la otra, ¿sí? Se va a generar o se va a colocar un material aislante para incrementar el valor de su capacitancia. También podemos tener, este es un capacitor esférico, ¿sí? Y este es un capacitor cilíndrico. En este caso, bueno, tenemos dos cilindros, ¿sí? Los cuales se conectan a cada una de las terminales de mi fuente, ¿sí? Que es mi pila o mi batería, para generar aquí en este interior un campo eléctrico. Generalmente en este tipo de capacitores el aislante ya no es sólido, sino es un líquido. Por eso también se le llaman como capacitores electrolíticos, ¿sí? Y bueno, pues van a respetar las mismas funciones que nuestra ecuación de capacitancia. Lo interesante, que la capacitancia de un capacitor no depende de los valores de carga o voltaje. Únicamente va a depender de sus propiedades físicas, que son el área de las placas, de una de las placas, y la distancia que existe entre esas dos placas. Aquí hago mención
que A es área de una de las placas. ¿Sí? Nada más, porque la otra es exactamente igual. Pero si yo tengo aquí una cantidad Q más, en la otra placa se va a generar una cantidad Q menos, es decir, la misma cantidad de carga. ¿Sí? Si yo quisiera tener una carga total, considerando ambas placas, esto sería cero coblón, porque como son iguales y estas son positivas y negativas, ¿sí? Entonces pues se anularían mutuamente. De tal manera que pues la carga total de un capacitor sería de cero. Entonces cuando yo me refiero a la carga de un capacitor, únicamente considero ya sea la carga positiva o la carga negativa, sí, pero nada más en una de las placas, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, si nosotros consideramos la ecuación de la capacitancia, ¿sí? La ecuación de la capacitancia, y para obtener la diferencia de potencial consideramos el campo y el potencial, ¿sí? Entonces llegamos a esta ecuación de capacitancia, donde la capacitancia está en función únicamente de las dimensiones físicas del capacitor.